Vamos a continuar el estudio en Mateo capítulo 21. Versículo 33. Mateo 21. 21:33. Y vamos a leer un fragmento largo hasta el 46, que es toda la parábola de los labradores malvados. Vamos a tratar de resumirlo para que no se extienda demasiado, pero vamos a leer todo este fragmento. Versículo 33 en adelante. ¿Lo tienen? Dice así: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Amén. Bueno, continuamos, como les decía, con el estudio de Mateo y haciendo un poquito de repaso y memoria para que recordemos, ¿no? Esta es la tercera parte de la respuesta del Señor Jesús a una pregunta muy importante, no sé si se acordarán, que era: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Eso le estaban reclamando los escribas, los fariseos, le reclamaban a Jesús: ¿con qué autoridad vos predicás y sanás como estás haciendo? El Señor les respondió primeramente acerca de Juan, con qué autoridad lo hacía Juan, y ellos no supieron qué responder, ¿no? Así que el Señor no les respondió. Pero les respondió con tres parábolas. Ya vimos la primera, que es la parábola de los dos hijos, donde aprendimos acerca de lo que significa verdaderamente ser un hijo de Dios y que se basa en la obediencia, no solamente en decir que uno es hijo de Dios. Y esta es la segunda, la tercera respuesta en la segunda parábola a estos hombres, la parábola de los labradores malvados. ¿Qué tiene de especial esta parábola? Es larga y muy interesante porque resulta que esta parábola es una alegoría perfecta. Las parábolas se dividen en varias formas. Hay varias parábolas que son historias verídicas que el Señor tomó y las contó como parábola. Otras parábolas que son simplemente un simbolismo simple, no muy complejo. Y otras como esta que son una alegoría larga, compleja y podríamos decirle hasta perfecta la alegoría. ¿Por qué? Para que entendamos a qué me refiero. Hay parábolas simples como la parábola de la oveja perdida. ¿Se acuerdan que ya la vimos? Bueno, la parábola de la oveja perdida, ¿de qué hablaba? De un pastor que se le perdía una oveja y que dejaba las 99 ovejas en el redil y se iba por las montañas a buscar la oveja perdida. Y en ese momento, no sé si se acordarán, pero está grabado, está en la enseñanza, dijimos que
esa parábola no se puede interpretar de una forma literal, como que el pastor es Dios y que abandona las 99 ovejas para ir a buscar la que se fue al mundo. No, no hay forma de interpretarlo así. No iba por ahí la cosa. Es una parábola una parábola simple en la cual el Señor muestra si un pastor humano, un pastor de ovejas se refiere, un pastor humano ama tanto a la oveja que se va por la montaña a buscarla, corriendo riesgo de dejando a las 99, cuánto más podría hacer Dios por nosotros y cuánto más se interesa Dios por nosotros, que Él es todopoderoso, Él no tiene ningún problema. Esa parábola, siempre se dice, hay un peligro en interpretar literales todas las parábolas. ¿Por qué? Porque ahí se estaría diciendo el Señor Jesús que Dios abandona las ovejas de la iglesia para ir a rescatar una al mundo. Y eso no es cierto, eso no es así. Entonces esa no se puede interpretar de forma literal. Es una parábola simple. Pero hay otra que ya hemos visto también, que es la parábola del sembrador. Y esa sí se interpreta en una alegoría perfecta. ¿Por qué? Porque en la parábola del sembrador, la semilla era la palabra de Dios, el sembrador podía ser Dios o quien predica la palabra, y cada uno de los terrenos, recordemos que era una persona distinta. La semilla dice que cayó en pedregales, era aquellos que reciben la palabra de buena hora, de buena gana, pero como no tienen raíz, se seca su fe rápidamente. La semilla que cayó junto al camino son los que, bueno, me acuerdo bien en este momento, los que escuchan la palabra, pero luego dice, vienen los pájaros y comen esa semilla. Y el Señor Jesús lo explica. Los pájaros es Satanás, que cuando a esa persona se le habla la palabra, como no la entendió, viene Satanás y le quita esa palabra del corazón. Entonces cada una de las partes de la parábola del sembrador está explicada por el mismo Señor Jesucristo y tiene una explicación perfecta. En cambio hay otras parábolas que son parábolas simples. Bueno, esta es una parábola con una alegoría perfecta. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas que leímos tienen un simbolismo y un significado en el Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver a continuación. Leamos rápidamente el versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Empieza, dice, había una parábola en la cual había un padre de familia. Ya habíamos visto que cuando en las parábolas dice padre de familia, ahí sí literalmente se está refiriendo a Dios, porque la parábola podría funcionar perfectamente si fuera simplemente un hombre rico, un hacendado, pero aclara que es un padre de familia precisamente porque está haciendo una referencia a Dios. Dice que plantó una viña. La viña representa en la Biblia al pueblo de Dios. Hay que tener cuidado porque hace poquito habíamos visto que la higuera también representaba, pero no al pueblo de Dios, sino a la nación de Israel. Son dos cosas distintas. Cuando la palabra de Dios habla de la viña del Señor, se refiere a todos los que son pueblo de Dios. Pero la higuera representa la nación israelita, la nación humana, las personas nacidas, descendidas de Israel, ¿no? No hay que confundir una con la otra. Y esta alegoría o esta palabra, ¿de dónde la toma el Señor? No es que en este momento Jesús la inventó, sino que Él la toma, conociendo la palabra, de Isaías capítulo 5, versículo 1 al 2. Se los voy a leer yo rápidamente, si lo quieren anotar. Isaías 5, del 1 al 2, yo se los leo. Fíjense cómo dice. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. El Señor tomó esta parábola que ya estaba en el libro de Isaías y la modificó un poquito. ¿En qué la modificó? Isaías dice, se refiere al tema de las uvas, ¿no? Al pueblo como uvas. Dios plantó esta viña, que es el pueblo de Israel, esperando tener uvas, o sea, un fruto rico, un fruto agradable, y dio uvas silvestres. ¿Qué son las uvas silvestres? Uvas amargas, uvas que no sirven para el consumo, son feas realmente. Entonces el Señor cambia esta parte de las uvas por la parte de los labradores. De ahí lo tomó el Señor. Y dice más adelante, fíjense que los detalles son los mismos. Era una viña con un lagar, con una torre, todo eso lo tomó exacto el Señor. Pero fíjense, le cambió el final. Dice, pero acá el padre de familia que creó esta viña, dice, la arrendó, o sea, se la dio en concesión, sería, a unos labradores. ¿Quiénes son los labradores? ¿Mm? Los labradores son precisamente el pueblo de Israel a quien Dios le dio todo lo que les dio. ¿Qué les dio al pueblo de Israel? En primer lugar, de forma material, les dio
la tierra, ¿sí? La tierra, la tierra de toda esa parte de Canaán que les permitió tomar, que se convirtió luego en la tierra de Israel. Les dio lo material, pero les dio algo más importante. Por medio de Moisés, ¿qué les dio? La ley de Moisés, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, Dios les encargó al pueblo de Israel una gran labor, les dio tierras y les dio una labor para llevar adelante, que era cumplir la palabra de Dios dada por Moisés. Y dice, o sea, se las dio a la tierra ¿para qué? Para que la administren. No es que se las regaló para que hagan lo que quisieran, se las dio para que la administren. Y los compara con estos labradores. Fíjense que en la historia que cuenta Jesús, estos labradores, dice, estaban, hola, estos labradores estaban contratados para trabajar y darles su fruto, porque ¿a quién le pertenecía la viña? Al Señor, ¿sí? ¿A quién le pertenece nuestra vida? ¿A quién le pertenecen nuestros horarios, nuestro trabajo, nuestra familia? Al Señor. Verdaderamente se está haciendo una alegoría a todo lo que el Señor entrega en nuestras manos. Bien, el Señor les dio todo al pueblo de Israel. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, a mí me da risa cuando algunos que han leído dos versículos del Antiguo Testamento, gente del mundo obviamente, ¿no? Dicen, el Dios del Antiguo Testamento es como malvado. Se nota que no leyeron el Antiguo Testamento porque ves la muestra de amor de Dios una y otra vez, teniendo paciencia. Hay palabras del Señor que parece que estuviera hasta llorando de dolor por cómo el pueblo se comportaba delante de él, ¿no? El Señor les dio todo para que administren. Y termina, dice, y por último dice, se fue lejos, ¿sí? Y este se fue lejos, no es que el Señor dejó al pueblo de Israel porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, está en todos lados, nunca se fue a ningún lado, sino que también es una alegoría al tiempo que el Señor les dejó para administrar el pueblo de Israel, la tierra de Israel. ¿Qué tiempo fue ese? Bueno, desde Moisés, en realidad más bien desde Josué, que es cuando tomaron la tierra, hasta la venida del Señor Jesús. Vamos a ver más adelante que dice, versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Quiénes eran estos siervos que fueron a reclamar estos frutos del pueblo de Israel? Los profetas del Antiguo Testamento, todos los sacerdotes, todos las personas que el Señor mandó a predicar al pueblo, eran los siervos de Dios que estaban yendo a hablarle. Y fíjense qué interesante que le dice, para que recibiese, ¿para qué los mandó? Para que el Señor recibiese su fruto. Y dice el Juan, capítulo 15, versículo 8, dice el Señor Jesucristo, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. ¿Cuál es el deseo del Señor en nuestras vidas? Que haya fruto en nuestra vida. ¿Qué significa fruto? Que haya cambio, que haya verdaderamente una mejoría, que si llegamos a la casa del Señor, llegamos a los pies de Cristo como una piltrafa humana, llenos de vicios, llenos de malas palabras, de malos deseos, que con el tiempo se empiecen a ver esos frutos dulces como esa uva que esperaban en Isaías y no quedemos frutos silvestres, o sea, frutos amargos, que al final terminamos siendo cristianos religiosos, que nos comprometemos, que venimos a la iglesia, todo, pero a la hora de tratar con hermanos somos ásperos, somos desagradables, cuando la misma palabra del Señor nos manda a que seamos personas afables los unos con los otros. ¿Amén? Bien, versículo 35 dice, fíjense, el dueño de esta viña, que sería el Señor, manda a sus siervos a buscar el fruto, a buscar lo que le correspondía, ¿no? Dice, pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, quédense con esa frase, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. O sea, ¿qué le hicieron a los otros siervos? Los apedrearon, los golpearon y hasta algunos los mataron. Los siervos son literalmente los profetas que leemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Isaías, Malaquías, Jeremías, eh, todos esos profetas, Oseas, Joel, Amós, Zacarías. Bien, todos esos fueron los siervos del Señor que el Señor mandó a qué? A buscar fruto, a ver qué había en el pueblo de Israel. Y lamentablemente cada vez que el Señor los mandaba, ¿por qué los mandaba? Porque el pueblo se había descarriado y eran un desastre, ¿no? Y la palabra profeta, como ya lo aclaramos, no quiere decir, como hoy se entiende, como algo místico, como que iban y hacían estas profecías de que hacen hoy en día, que más bien es como una adivinación. Nada que ver. El profeta lo que hacía literalmente era ir a predicar la palabra, ir a decirles, están en pecado, están errando con el Señor, vuélvanse al Señor. Era una predicación de amor la que llevaban los profetas. Bien, y fíjense este detalle que dice que a unos los golpearon, a otros los apedrearon. Golpearon se refiere a golpes de puño, otros los apedrearon y a otros literalmente los mataron. Y esto es exactamente lo que hicieron
con la mayoría de los profetas. Aunque muchos detalles no están en la Biblia, quedaron en los registros históricos judíos. Por ejemplo, al profeta Isaías, ¿saben cómo murió? El rey Manasés lo aserró, o sea, lo agarró con una sierra y lo partieron al medio, por predicar que venía juicio de parte de Dios. A Jeremías lo mataron a pedradas los mismos israelitas. A Ezequiel no se sabe exactamente, pero sabe que también murió martirizado, o sea, torturado hasta la muerte. Oseas, Joel, Habacuc y otros fueron simplemente ignorados, los golpeaban, los insultaban, pero no les prestaban atención. Amós murió unos días después de ser golpeado. Lo agarró una turba de israelitas enojados porque no querían escuchar que estaban en pecado, no querían escuchar que necesitaban arrepentimiento. ¿Y qué hicieron? Lo agarraron literalmente a trompadas y patadas, lo que se llama, ¿cómo se le dice? Eh, bueno, no me va a salir la palabra. Hay una palabra que describe cuando una turba agarra a una sola persona, ¿no? Bien, le hicieron eso al profeta Amós y después de unos días de agonizar de dolor, terminó partiendo a la presencia del Señor. Zacarías, uno de los más cercanos cerca de la venida del Señor, ¿cómo murió? Lo dice el mismo Señor Jesús, todavía no hemos llegado porque lo dice en Mateo 23, pero les reclama a los escribas y fariseos, vosotros le dicen matasteis en el templo, dice, entre el templo y el altar. O sea, ¿dónde murió Zacarías? En la casa de Dios. En el mismo templo de Dios, ahí mataron a Zacarías porque no lo querían escuchar. Y el último de los profetas, según la misma boca del Señor Jesús, ¿no? Que es el último, dice la ley y los profetas llegan ¿hasta quién? Hasta Juan el Bautista. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Que lo vimos también ya, decapitado. O sea, todas las personas que Dios les mandaba para hablarles, ellos los mataban, ellos los despreciaban, los atacaban. Y fíjense este detalle que dice que primero mandó a unos siervos y luego mandó a otros siervos, dice, más que los primeros. ¿A qué se refiere esa palabra más? No solamente se refiere a número más, sino también a veces se refiere a más en calidad o en excelencia. ¿Por qué? Porque resulta que el mismo Señor Jesucristo dice que el mayor de los profetas es Juan el Bautista. Porque, ¿cuáles se consideran los mayores profetas? Nosotros cuando uno estudia la Biblia, ¿no? Te dice los profetas mayores son Jeremías, Isaías. ¿Por qué? Porque tienen más capítulos. Y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, porque tienen 1, 2, 3 capítulos. En realidad el Señor Jesús los toma de otra forma. Los profetas mayores son los que estuvieron más cerca de su venida y predicaban acerca de la venida del Señor. Esos son los mayores. Y el mayor de todos, dice el Señor Jesús, ¿cuál es? Juan. ¿Qué libro escribió Juan? Ninguno. Fíjense, el orden que tiene el Señor es distinto al orden que le ponemos nosotros. Versículo 37 y 39. Disculpen si me ven medio acelerado, pero como es mucho, estoy tratando de que no se alargue mucho. Porque estaba hoy mientras lo repasaba decía, wow, esto puede llevar mucho tiempo si me tomo mi tiempo. Versículo 37 al 39. Finalmente les envió su hijo, ¿sí? Diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ven que les digo que cada detalle de esta parábola tiene un simbolismo, ¿no? Y acá está la alegoría o el simbolismo más grande y más importante. El mismo Señor Jesucristo viniendo a su pueblo a buscar frutos. ¿Sí? Primero el Señor mandó a sus siervos, los profetas, y luego mandó a su propio Hijo a buscar frutos en el pueblo de Israel. Obviamente Dios es omnisciente, Él sabe todo, y sabía que iban a ser rechazados el Señor Jesús, era parte del plan de salvación. Pero el Señor le está, en este momento tenemos que pensar que Jesús todavía no había muerto. Él está dando esto que nos demuestra varias cosas. No solamente es importante esta alegoría porque habla de Jesús, sino porque esta alegoría que hace el Señor nos muestra que Él ya conocía que iba a morir. ¿Sí? Él era, como siempre decimos, 100% hombre, sin dejar de ser 100% Dios. Él tenía conocimiento pleno de que en pocos días Él iba a morir. Vimos cómo se lo anunció el Señor a sus discípulos varias veces, y acá se los está diciendo a través de una parábola, que dentro de poco lo iban a crucificar. Y fíjense este detalle, hasta este detalle es importante, que le dice, y tomándole, o sea, al hijo del dueño de la viña, le echaron fuera de la viña y ahí le mataron. ¿Qué hicieron con el Señor Jesús? No tuvieron el valor, como no encontraban cómo culparlo con la ley de Moisés, ¿qué hicieron? Lo llevaron fuera de la ley de Moisés, lo llevaron a la ley de los romanos. ¿Sí? Por eso lo llevan delante de Pilato. Y Pilato tampoco encontraba qué hacer, pero bueno,
para básicamente que no se le vuelva una turba y se vuelva loco y tenga problemas después, él termina cediendo en crucificarlo. Pero lo sacan fuera de la ley de Moisés, ¿sí? Lo sacan fuera no podían los fariseos juzgarlo con la ley, no encontraban de qué acusarlo. Por eso hicieron esto. Y al llevarlo fuera, ¿qué hicieron? Bueno, los romanos, que eran bastante sádicos, lo azotaron, como seguramente si vieron la Pasión de Cristo, algo semejante a lo que pasó. Lo azotaron, dice, le pusieron la corona de espinas, que fue una burla a su reinado, y por último lo terminan crucificando. Un castigo totalmente desmedido, que no tenía sentido para un judío, porque ellos no tenían esa ley, era una ley romana esa. Por eso dice, lo sacaron de la viña y ahí le mataron. Eso es exactamente lo que iban a hacer en pocos días los fariseos. Recordemos que acá estamos como en el día 3 aproximadamente de la última semana de Jesús. Eh, Versículo 40, el 41 dice, y acá, bueno, el Señor les está contando esta historia, ¿no? Y vamos a ver que estos hombres, a pesar de que el Señor les estaba detallando esto, vamos a ver que estos hombres no estaban entendiendo que estaba hablando de ellos todavía. Fíjense, le dice, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y la respuesta de ellos es tremenda. Dice, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Fíjense, hace poquito estuvimos viendo, en un día sábado, estuvimos viendo acerca de los hermanos de José. Perdón. Y como muchas veces cuando leemos la historia de José, nos ponemos del lado de José. Empezamos a ver en qué somos las víctimas y en qué estamos siendo maltratados por otros. Cuando en realidad la historia lo que nos tendría que revelar es que muchas veces nos portamos como los hermanos de José, ¿no? Siempre nos queremos poner del lado del héroe, pero muchas veces la palabra nos está tratando de mostrar, no, vos sos el otro, ¿sí? No sos José, sos el hermano, vos sos el que tiene envidia, vos sos el que tiene celo, el que está causando división. Acá pasa lo mismo. El Señor les está contando esta historia de este labrador que con estos obreros, este dueño de la viña, con estos labradores malvados, y ellos están entendiendo que ellos son los dueños de la viña. ¿Sí? Ellos no están entendiendo que ellos son los siervos malvados. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dice, ¿qué va a hacer el labrador, el dueño de la viña, con los labradores malvados? Y ellos le responden de una forma tajante. A los malos destruirá sin misericordia, dice. O sea, tienen que entenderlo así. Se enojaron por la situación de que le estaba contando el Señor. Porque ellos se pusieron del lado del dueño de la viña. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a tiempo. La respuesta era correcta. La respuesta de ellos era perfecta, es verdad. Pero el problema es que ellos no se estaban dando cuenta que la historia hablaba de ellos, que ellos eran los labradores. ¿A qué les recuerda esto? Exactamente, muy bien. A David o Natán, ¿no? Cuando el profeta Natán le lleva al rey David esta historia acerca de este hombre que le robó la ovejita a su vecino cuando él tenía muchas ovejas, y David dice, el tal es digno de muerte. Claro, se indignó David, ¿cómo podía decir que un hombre le haya robado, un hombre adinerado, con muchas ovejas, le haya robado su ovejita al hombre que tenía una sola oveja? Y David se indigna porque David se puso del lado del hombre que tenía una sola oveja. Sin embargo, no se daba cuenta David que él era el que le había robado la oveja. Él era el que le había robado su esposa a Urías, un hombre fiel, un soldado fiel del rey, ¿no? Le había robado su esposa y ahí, bueno, David se humilla, cosa que acá estos hombres no hicieron. Es exactamente lo mismo. Uno siempre se busca poner del lado de la víctima cuando uno tiene que entender, cuando uno lee la Biblia, tiene que entender que uno es culpable. ¿Sí? Precisamente, ¿por qué estamos acá? Porque éramos culpables, éramos dignos del infierno y sin embargo el Señor nos perdonó. Nosotros somos los pecadores, nosotros somos los que ofendimos a Dios y Él nos perdonó por medio de Cristo. Esto es lo que está haciendo el Señor, mostrándoles y ellos no se dan cuenta. Pero fíjense qué interesante, la respuesta de Jesús es mucho más excelente que la de Natán, porque Natán le dijo, ese eres tú, le dice a David. Pero fíjense, el Señor Jesús usa una palabra célebre que siempre usa él en el versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis? ¿Sí? ¿Se acuerdan que esta frase siempre se las decía precisamente para causar ese efecto en ellos? Porque ellos se jactaban de leer toda la Biblia, de conocer toda la ley de Moisés, ¿no? Y le dice, Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43.
Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Wow. Esta palabra, este final, ahí termina la parábola. Después vamos a ver más adelante que el Señor sigue con unas palabras más. Pero ahí termina la parábola de los obreros, los labradores malvados. Fíjense qué interesante. El versículo 43 básicamente concluye la parábola con una alegoría perfecta acerca de quién, acerca de la iglesia de Cristo. Dice, por tanto el reino les será quitado a ustedes. Ellos se jactaban de ser el pueblo de Dios, pero a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, pueblo de Dios es todo aquel que cree en Cristo. ¿Sí? Aquello de lo que ellos se jactaban ya no se pueden jactar más simplemente por haber nacido en esa tierra, sino que es necesario creer en el sacrificio de Cristo. Como sabemos, tristemente la mayoría de los judíos lo rechazaron. Y esto no es que, oh, qué malos eran los judíos, nosotros somos mejores porque creímos en Cristo. No, no, nosotros estábamos en la misma condición que ellos, pero fuimos salvados por misericordia de Dios. No es un mensaje antisemita en contra de los judíos. Dios nos libre, ¿sí? Porque Dios tiene sus reservas acerca del pueblo de Israel. Mucho ojo con maldecir al pueblo de Israel, ¿no? No, pero sí hay que entender que ya el reino les fue quitado de ellos, la labor les fue quitado y ahora le pertenece a la iglesia de Cristo. Y esto, eh, fíjense en Romanos capítulo 11, si quieren anotar, ya hemos visto, ¿no?, en algún momento acerca de que nosotros somos ramas silvestres injertadas en la rama de olivo principal, ¿no?, que era el pueblo de Israel. El pueblo de Dios, ¿sí?, no eran aquellos nacidos de Israel o de Jacob, sino que eran aquellos que verdaderamente creían en Dios. Eran el remanente, le llamaba el Señor en el Antiguo Testamento. No todos los nacidos de Jacob, dice el Señor, son pueblo de Dios, sino el remanente, aquellos que creen verdaderamente en Dios. Así que ¿cómo se dice? Bueno, otra palabra que se me fue. El requisito para ser pueblo de Dios siempre fue el mismo, siempre fue la fe en Dios, ¿sí? La fe en que la salvación está en Dios. Y en Romanos capítulo 9, 25 también hace referencia Pablo al libro de Oseas cuando dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y la que no era amada será amada. ¿Sí? ¿A quién se refiere? A nosotros, hermanos. Porque nosotros estábamos fuera del pueblo de Israel, dice el apóstol Pablo, sin posibilidad de salvación. Pero ahora, por medio de Cristo, todos podemos acceder a esa salvación. Que llegó a quién? Dice, al judío primeramente y después al griego, que se refiere a nosotros, a todos los que no somos parte del pueblo de Israel. Llamaré pueblo, esa parte es hermosa, llamaré pueblo mío al que no es mío. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Ustedes no entienden, les está diciendo que ustedes ya son los labradores malvados, ya tuvieron su oportunidad y no dieron frutos. Ahora el Señor les va a quitar el reino y lo va a dar a otro pueblo. Y esto es tan literalmente así que literalmente en el año 70 después de Cristo el templo fue destruido, la nación entera fue dispersada por todo el mundo y recién hace 70 y algo de años pudieron volver a su tierra. O sea, durante casi 2000 años les fue quitado el reino literal de la tierra del pueblo de Israel. Obviamente ahora han vuelto a la tierra el pueblo nacido, ¿no?, de Jacob, pero no se considera pueblo de Dios. Sigue siendo pueblo de Dios aquellos nacidos de Cristo, aquellos que creyeron en el sacrificio de Cristo. Bien, y fíjense, en medio de esta parábola, no en medio, sino al final de esta parábola, cuando está terminando esta parábola, el Señor mete nuevamente otra alegoría que la tomó del Salmo 118, para los que están anotando, Salmo 118, versículos 22 y 23, que es esto que les dice en el versículo 42. Jesús les respondió, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Estas palabras el Señor las tomó casi literalmente, si ustedes los leen después en su casa, en el Salmo 118, versículo 22-23, son las palabras exactas del rey David. ¿Sí? Las tomó el Señor, no modificó nada, las dijo exactamente igual. ¿Por qué? Porque esa piedra desechada por los edificadores precisamente es el Señor Jesús. Él mismo, habiendo traído la verdad de Dios, la verdad de la salvación, fue desechado por su propio pueblo. Dijeron, no, no nos sirve. Hay una parte, no me acuerdo exactamente dónde, donde dice que le vieron
como uno más. No me acuerdo exactamente las palabras que usa, pero lo veían como uno del vulgo el Señor Jesús. Lo veían una persona normal. Siempre me gusta, hay un predicador que dice, si vos vieras al Señor Jesús entrar caminando acá con el cuerpo que tenía en aquel tiempo, no te darías cuenta que era Él. Era una persona normal, era una persona que, por eso lo desechaban, porque no lo veían ni alto, ni bien parecido. Era una persona, el Señor lo hizo nacer verdaderamente en un cuerpo como uno más, como un judío más. Por eso al verlo, lo desecharon. Pero ¿a dónde estaba la verdadera esencia del Señor Jesús? En sus palabras, en el mensaje que traía, en el poder que traía. Pero al verlo dijeron, ah, es una piedra más, no sirve más, y la tiraron. Sin embargo, dice, esa piedra que ustedes desecharon, el Señor la tomó como piedra fundamental, que ya hemos explicado varias veces lo que es la piedra angular, ¿no? La piedra principal de una construcción. Sobre todo de construcciones antiguas, hoy en día todo es ladrillo. La piedra, obviamente, es Cristo. Y la piedra, Cristo como piedra, se representa muchas veces en la palabra de Dios. Esto da para un estudio aparte, yo acá voy a concluir, ¿no? Pero podríamos tomar esto de la piedra angular y hacer otra enseñanza realmente. Fíjense, eh, cuando el Señor Jesús le dice, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús, ¿qué le dice? Dice, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta Petra, o sea, sobre esta piedra, sobre sí mismo, edificaré mi iglesia. Ahí estaba hablando de la roca fundamental que es Cristo. Luego en otra parte se nos dice que Jesucristo es una piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque todo el que quiere contender contra Cristo termina en discusiones, en pelea. Las leyes modernas que hay acerca de a favor de, qué sé yo, de las ideas de género, todo eso, ¿en quién tropiezan? ¿En dónde tropiezan? En la palabra de Dios. ¿Por qué no pueden terminar de hacer toda esta agenda global que quieren hacer? Porque tropiezan con que ya hay demasiados cristianos que se oponen. ¿Con quién tropiezan? Con Cristo. Cuando uno quiere poner sus propios fundamentos y decir, no, pero a mí me parece que es así, va a la palabra de Dios y ¿con quién tropieza? Con Cristo. Dios te muestra, no, no es como vos crees que es. La cosa es así, yo la creé así, dice el Señor. Que vos creas que lo podés hacer de otra manera, estás equivocado. Entonces uno tropieza con esa piedra cuando se cree más altanero. Luego tenemos también la parábola de la casa fundada sobre la arena y la casa fundada sobre la roca, que la roca es Cristo, que el que pone su vida sobre Cristo va a estar firme, no como el que pone su casa sobre la arena. Y bueno, luego tenemos mucha más alegoría, por eso les digo, da para un estudio directamente que Cristo es la roca. También está en la estatua de Nabucodonosor, hay un simbolismo tremendo acerca de la roca que es Cristo. Bueno, como les digo, estudio aparte. Pero lo importante para concluir es esto. Entendemos que si el Señor les dijo estas palabras a los fariseos, a los escribas, también nos las está diciendo a nosotros, ¿sí? Esta parábola que él le decía a ellos no es, como les decía, no es que pensemos, ah, ellos rechazaron a Cristo y nosotros somos mejores porque creemos en Cristo. No, también es una palabra de reflexión y de reprensión para nosotros, porque todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos lo dio para que lo administremos. Somos todos y cada uno de nosotros labradores de su viña. Nuestra familia nos la dio Dios. Nuestro tiempo nos lo dio Dios, nuestro trabajo, nuestra economía, todo lo que tenemos, nuestras habilidades para hacer distintas cosas, nos lo dio Dios. Ahora preguntémonos, ¿cómo la estamos administrando para Dios? ¿Sí? ¿Cómo estamos administrando todo lo que el Señor nos dio? Separamos, porque los labradores se iban a quedar con una gran parte. No es que los labradores iban a trabajar solamente para su dueño, para su amo, y se iban a quedar sin nada, iban a vivir del pan diario. No, ellos se tenían que quedar con una buena parte, pero le tenían que dar su fruto, la parte que le correspondía a él. ¿Sí? ¿Qué pasó? No le quisieron dar ni siquiera eso, ni siquiera lo que le correspondía al dueño de la viña. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Tenemos 24 horas del día. ¿Cuántas de esas horas le consagramos al Señor? Tenemos a nuestra familia. ¿Las tenemos en Cristo verdaderamente? Hablamos de Cristo, hablamos de Dios, participamos de una palabra, de una predicación en casa. Tenemos, siempre lo digo y lo voy a repetir hasta que me muera básicamente. Nacimos en la época más cómoda y gloriosa de la vida para poder estudiar la palabra de Dios. Tenemos Biblias, tenemos estudios, lo tenés en el celular, lo tenés en papel, lo tenés en internet. ¿Qué excusa tenemos para no dedicarle tiempo al Señor? ¿Mm? No tenemos ninguna excusa. Y dice la palabra del Señor que el Señor, el que más le da, más le va a reclamar. ¿Sí? Los primeros hermanos en Cristo, muchos saben cómo tenían que andar, con pedacitos de la carta de Pablo, así, a escondidas. ¿Por qué? Porque si los agarraban, los mataban. Hoy nosotros tenemos la Biblia
completa. Toda esa recopilación de libros que ellos la tuvieron de a pedacito, nosotros la tenemos entero. Tenemos estudios, tenemos los estudios los martes, los estudios los miércoles, la de la cena general, las cosas que se comparten en el grupo. ¿Qué excusa tenemos para no consagrarle a Dios el tiempo que le corresponde? El Señor viene pronto y nos va a demandar y esperemos que seamos obreros fieles para que, como dice, verdaderamente Él pueda decirnos, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.